Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre tumores cerebrales. Las células de nuestro cuerpo tienen que estar en permanente renovación. Esta renovación debe hacerse ordenada y armoniosamente para mantener las estructuras de los tejidos de nuestro cuerpo. Un tumor sucede cuando esta renovación armoniosa pierde orden y alguna parte o algún tejido puede crecer ocupando el espacio que le corresponde a otra parte de este tejido. Esto es un tumor. En el cerebro no es diferente. En el cerebro, la médula o estructuras del cráneo y de la columna. Si crece alguno de los tejidos que están contenidos en estas cavidades, en el cráneo o en la columna, en donde reside además el cerebro y la médula, esto va a ocasionar problemas porque van a ocupar un espacio que correspondería a otras estructuras. Y claro, esto va a ocurrir que estas estructuras fallen y den los síntomas y los signos propios de un tumor. Para ello, esto se va a manifestar este problema de acuerdo a la estructura que haya sido así afectada. Para poder identificar qué es lo que está sucediendo ahí, es fundamental el estudio clínico y el estudio de exámenes. En el estudio clínico, el síntoma cardinal que vemos en casi todos estos problemas es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza que a veces parece algo banal. Es frecuente encontrar a muchas personas que van, por ejemplo, a la farmacia para solicitar una pastilla para el dolor de cabeza. Pero detrás de ese dolor de cabeza pueden haber muchas cosas y una de ellas es el tumor cerebral. Otros síntomas pueden aparecer dependiendo de la estructura que haya sido afectada. Podemos tener alteraciones de la vista, alteraciones del oído, podemos tener vértigos, podemos tener mareos, podemos tener visión doble, en fin. Por eso es necesario empezar por un estudio clínico detallado con el especialista, en este caso el neurocirujano. Además de esto, nos debemos ayudar de estudios de imagen, como es la resonancia magnética, y estudios neurofisiológicos que miden la función de cada una de estas estructuras, como son los estudios neurofisiológicos. Dentro de los estudios neurofisiológicos tenemos el electroencefalograma. El electroencefalograma nos permite ver si es que el cerebro está haciendo cortocircuitos. Estos cortocircuitos después se manifiestan en crisis convulsivas, que es uno de los síntomas frecuentes de tumores cerebrales. Además de esto, hay que hacer los potenciales evocados, que son respuestas evocadas por un estímulo. Respuestas cerebrales evocadas por un estímulo. Por ejemplo, si estimulamos los oídos, los potenciales evocados auditivos, este estímulo sonoro es registrado sobre la superficie del cráneo y marca una serie de ondas que nos marcan, como podemos ver aquí, el trayecto de esta señal dentro del cerebro. Esto de aquí nos podrá identificar si hay alguna zona que está dañando la función de esta vía. En el caso de los ojos, estímulos de luces, por ejemplo, se estimula al ojo y se registra también, como podemos ver aquí, en el cráneo, y podemos ver a través de estas ondas cómo se estimula primero la retina y luego la zona talámica
y identificar si es que estos estímulos están conduciéndose con la velocidad y la amplitud necesaria. La falla de uno de estos indica que está dañada la vía óptica. Ya en quirófano se pueden hacer los potenciales evocados motores, donde se estimula, en este caso en el cerebro, y se registra más bien en el órgano efector, como podría ser un músculo de la mano o un músculo que mueve los ojos. Finalmente tenemos los potenciales evocados somatosensoriales, con los cuales estimulamos en la parte distal y registramos en el cerebro, utilizando el mismo principio de lo que acabamos de mencionar. Estos serían los exámenes principales en el diagnóstico de una lesión del sistema nervioso. Pero bien, una vez que hemos identificado signos que nos hacen sospechar de un tumor cerebral, pasamos a la siguiente fase en la que hemos identificado realmente esta lesión. Estas lesiones, dependiendo de la localización donde se encuentra, tienen un trato particularizado para cada una de ellas. Los tumores pueden surgir de las estructuras que están en todas estas áreas. Por ejemplo, especialmente en cráneo, debemos diferenciar dos tipos de lesiones: las que están en la base del cráneo o las que están en la convexidad del cráneo. La base del cráneo, como podemos ver, es mucho más compleja. Y por aquí, por ejemplo, entra el nervio óptico, o por acá entra una arteria. Entonces, aquí podemos ver en este gráfico la complejidad de la base del cráneo y todas las estructuras que están ahí. Cualquiera de estas estructuras podría tener un tumor. Obviamente, un tumor que ocurre en una de estas zonas podría terminar englobando una de estas estructuras, y eso significaría una dificultad para poderle resecar. Diferente es si ocurre en la convexidad, en donde es menos complicado el resecar la lesión. Y hablábamos en la conferencia pasada de, por ejemplo, los tumores de la hipófisis. Ya habíamos dicho que un tumor en la hipófisis puede comprimir, por ejemplo, los nervios ópticos. Es decir, la sintomatología va a estar muy ligada a las estructuras que están cercanas al tumor, como es el caso del tumor hipofisario, que al crecer presiona a los nervios ópticos, y al presionar a los nervios ópticos da defectos en el campo visual. O si presiona a los nervios que mueven los ojos, puede darnos esta visión doble. Otros tumores que se pueden generar acá son, por ejemplo, los tumores de los nervios vestibulares, que junto con el nervio auditivo salen del hueso del cráneo, del agujero petroso, proveniendo desde el oído, y se dirigen hacia el cerebro. Un tumor en esta zona, por ejemplo, daría vértigo, daría mareo, daría pérdida de la audición. Y como en esta zona está el cerebelo, como lo podemos ver aquí, el cerebelo está encargado de las funciones del equilibrio, de la coordinación. Este paciente va a tener pérdida de equilibrio, pérdida de coordinación. Y esto, junto con otros síntomas como el dolor de cabeza, nos permitirá identificar el tumor en esta zona.
Muchos tumores pueden surgir en esta zona también. Por ejemplo, lo que es un meningioma. Un meningioma es un tumor de las membranas que cubren al cerebro. Estas membranas se llaman meninges. Son como una especie de una funda en la que está el cerebro y sirve para contener al cerebro y el líquido cefalorraquídeo que está amortiguando y cuidando al cerebro. Como habíamos conversado en una conferencia anterior, este líquido cefalorraquídeo está circulando permanentemente por dentro y por fuera del cerebro, y estas fundas lo contienen, las meninges. Esto ocasionaría un tumor generalmente benigno, que es el meningioma. Si este surge aquí en esta zona, cerca del nervio óptico, puede producir problemas del campo visual. O si surge aquí, en esta parte de aquí, que es donde está el nervio olfatorio, puede producir trastornos del olfato. En fin, el diagnóstico terminará asociando los síntomas de la estructura afectada. Una vez que tenemos el diagnóstico, tendríamos que pensar en la forma de resolverlo. Aprovechando una característica desarrollada poco a poco con el desarrollo tecnológico de la neurocirugía, hoy por hoy podemos utilizar la gravedad para poder acceder a estas áreas. Es así que si el cerebro está sentado sobre la base del cráneo, normalmente cuando estamos parados, podemos nosotros bascular el cráneo, y al bascular el cráneo, esto permite que el cerebro por gravedad se separe de la base del cráneo, dándonos una zona de entrada que por supuesto es pequeña. Al bascular el cráneo en diferentes formas, vamos a hacer que el cerebro se desplace ligeramente, dándonos una vía de entrada. Esto es un concepto de cirugía mínimamente invasiva que se ha podido aprovechar especialmente con la neuroendoscopía. El neuroendoscopio es un instrumento extremadamente delgado que puede introducirse en este pequeño espacio que se abre en el cráneo, entre el cráneo y el cerebro, y nos evita tener que poner espátulas para estar separando el cráneo. Y claro, al poner una espátula que le va a rechazar al cerebro, esta puede de alguna manera dañar al cerebro. Pero si es la gravedad la que nos hace de espátula, nos da una notoria ventaja. Es así que el endoscopio puede entrar, por ejemplo, por vía nasal, a través de los orificios nasales, evitando lesionar áreas que, si fuera, por ejemplo, un microscopio que es un lente que está acá, distante al área quirúrgica, para poder ingresar a esta zona necesita un acceso cónico como el que podemos ver aquí, en lugar del endoscopio, que al poder penetrar nos permite llegar cara a cara a la zona de la cirugía. Mediante esta característica podemos, por ejemplo, como se ve aquí, hacer un acceso a través de la ceja hacia la zona del tumor. Entonces, el endoscopio entra a través del cráneo y es posible que pueda caminar entre el cráneo
y el cerebro hasta llegar a la zona del tumor, como podemos verlo en estas imágenes. En resumen, el uso del endoscopio, accediendo a través de accesos mínimamente invasivos, nos permite acceder a lesiones de base de cráneo, pudiendo evitar lesiones colaterales de las estructuras vecinas y sobre todo el cerebro. Esto reemplaza las grandes craniotomías que teníamos que hacer previamente. Por ejemplo, para acceder a una lesión en esta parte de aquí, en la base del cráneo, tendríamos que hacer una craniotomía grande, es decir, cortar todo este pedazo del hueso, sacarlo para poder acceder a esa lesión. Hoy por hoy podemos acceder mediante una pequeña craniotomía en esta zona, como lo podemos ver aquí, y el endoscopio entrará entre el cráneo y el cerebro, tal como lo vemos acá, a través de una pequeña craniotomía. Bien, si se tratara, por ejemplo, de un tumor, como habíamos hablado en esta zona de acá, un tumor de los nervios vestibulares o auditivos, generalmente un schwannoma. Este puede ser abordado desde una pequeña craniotomía en esta zona. E igualmente, el endoscopio estaría caminando entre el hueso y el cerebro que está en esta zona, caminando por esta zona de aquí, tal como podemos ver en esta imagen. Esto es lo más importante que podemos hablar de tumores de base de cráneo. Bueno, fue hace 2 años, empecé a sentir yo cambios en mi peso y por esos cambios en mi peso decidí ir a un endocrinólogo. Acudo primero al endocrinólogo con algunos exámenes, tanto de sangre como resonancias. Ahí se determina el diagnóstico mío. Y pues bueno, el momento que el endocrinólogo determina el diagnóstico, me dice que es algo con lo que yo podría vivir tranquilamente sin necesidad de una cirugía o un tratamiento, excepto si es que ese diagnóstico empieza a presentarme problemas ya de salud y alguna sintomatología en general. De ahí justamente él me dijo, sería bueno que te hagas chequear con un neurocirujano como para que te dé la opinión de lo que él piensa.
Después de que ya visité varios neurocirujanos, un familiar mío me lo recomienda a él. Entonces yo acudo donde el doctor Lazo justamente por esa recomendación y desde ahí cambió mi vida porque él enseguida hizo una serie de exámenes, ahí él pudo determinar qué era el origen de mis dolores de cabeza, el por qué estaba sucediendo todas estas cosas, mis cambios hormonales, y me dijo de igual manera, si es que no nos llega a presentar ya dolores de cabeza que no sean controlables, o también el tema de la pérdida del campo visual, mientras no ocurran esas cosas, pues no hay ningún problema, podemos hacer un tratamiento oral y nada más. Pero más o menos hace un año que me hizo primero una campimetría, y con esa campimetría ya se pudo determinar que estaba perdiendo ya el campo visual. Yo la verdad no lo notaba tanto, es como que como estaba siendo progresivo, medio como que me estaba acostumbrando a esa pérdida, que no es que la notaba tanto. Pero poco a poco con el tiempo ya, por ejemplo, habían veces que había alguna cosa aquí y yo me chocaba por lo que no veía, pero claro, yo no pensé, nunca en mi cabeza se me ocurrió que fuera por algún tema así, sino dije, ay, qué torpe que estoy. Pero no se me ocurrió que fuera por ese tema. Y ya una vez que me hizo la campimetría primero manualmente, ahí ya él se dio cuenta que había alguna pérdida ahí. De ahí me envía ya con oftalmología para poder revisar que sea correcto ese tema. Y ahí ya vieron que estaba perdiendo el campo visual. Luego de eso me la repitió como a los 6 meses, repetí el examen. Y se veía que el campo visual había disminuido mucho más. Entonces, como ya estaba avanzando ese tema, mis dolores de cabeza cada vez eran más insoportables. Ya eran dolores de cabeza que no me permitían hacer mis labores cotidianas normales, no podía trabajar con tranquilidad. Me tomaba los medicamentos que el doc me mandaba, pero aún así los dolores persistían y eran muy fuertes. Entonces ya con eso el doc dijo, no, ya ahora sí necesitamos realizar una cirugía. Y ya ahí, una vez que ya me realizaron la cirugía, de lo que me mostró el doc, él me mostró los, ¿cómo es que se llaman? Los potenciales visuales. Él me mostró eso justamente, de lo que yo salgo de la cirugía me los muestra enseguida y ya se notaba un cambio en cuanto a mi visión. Gracias a Dios todo salió muy bien en la cirugía, todo sin ningún problema. Claro, en el momento de la cirugía pues por el tema de manipulación, habían unos cambios hormonales, pero enseguida de lo que yo salgo ya me hago el examen hormonal al mes exacto. Y enseguida ya estaban, todos mis niveles hormonales están completamente normal. Pues antes de la cirugía eran justamente los dolores de cabeza, súper intensos, pues hacía mis labores del día, por ejemplo, estaba en el trabajo, pero estaba como que mucho tiempo frente a la computadora y ya empezaban los dolores de cabeza. De igual manera, cuando empezó el tema de lo de la visión, empecé a chocarme con las cosas, de los extremos. Entonces, sí era ahora que lo veo desde el punto de vista de que ya no tengo dolor ni nada de eso, es como que todo lo que en ese momento me dolía tenía que soportarlo. El estar con mi familia, disfrutar un momento, pero en un momento que me dolía, entonces prefería irme a sentar, descansar un poco y de ahí sí continuar. Ahora pues, ahora en cambio es todo lo contrario, me siento con muchísimas más energías, mucho más activa, puedo estar tranquilamente en el trabajo de un lado para el otro. De igual manera en el tema de la visión, ahora ya inclusive ya mi medida de los lentes también ha cambiado.
En realidad la cirugía a mí me cambió la vida, en verdad, porque pasé de estar como que muy adolorida, no poder disfrutar de los momentos en sí que tenía, a ahora ya estar muy activa, disfrutar cada momento. Entonces ahora me doy cuenta que sí, o sea, todas esas actividades en cambio ahora yo las puedo realizar sin ningún problema, salimos, hacemos cosas por fuera, actividades también aquí y ya no hay ningún problema, ya me siento súper activa. Uy, al Doc yo en verdad estoy eternamente agradecida con él, muy muy agradecida porque él no es nada más el médico que hizo la cirugía y listo. El Doc Laza en realidad porque tiene una calidad de persona que no lo tiene cualquier médico. No es nada más, como le comento, el médico que hizo la cirugía y listo, sino que él estaba pendiente en cada proceso, estaba pendiente que igual yo esté bien en el tema emocional también. Ahí recuerdo las palabras que él dijo, o sea, no hay ningún problema si es emocional. Esa es justamente mi función. Yo tengo que estar aquí presente, revisando que estés bien, sea el tema por el que sea, pero tú tienes que estar bien. Entonces yo me sentía muy segura con él. Sabía que estaba en excelentes manos y por eso me sentía tranquila. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Soy el doctor Pablo Salazar. Soy anestesiólogo y es un gusto participar en el programa Neuro al Aire. Les voy a hablar en esta oportunidad sobre la especialidad de la neuroanestesia. Y de hecho, la anestesia ha evolucionado en estos últimos años de una manera impresionante. Hay nuevas técnicas, nuevas estrategias para preservar la función cerebral. Siempre menciono a mis pacientes lo siguiente: la anestesia general cumple 3 objetivos. El primero, sueño profundo. El segundo, analgesia, eso quiere decir sin dolor. Y el tercero es relajación muscular. Todo esto no debe interferir con la parte de neuroestimulación que realiza el neurocirujano. El manejo de la función cerebral, evitar que el cerebro se hinche en el momento en que el cirujano opera, es muy importante. La administración de líquidos y de fármacos nos permiten darle una solvencia al cirujano para que él pueda operar y el anestesiólogo también pueda estar tranquilo en el manejo de la vida del paciente. Dependiendo del caso, si es que es una cirugía cerebral, una cirugía de alto riesgo muy larga, necesitamos invadir al paciente. ¿A qué me refiero con eso? A darle seguridad a través de una vía intravenosa a nivel central. La otra vía invasiva es una vía arterial en la cual nosotros colocamos a nivel de una arteria, generalmente esta que está aquí, que es la radial, donde nosotros monitorizamos cómo está la presión arterial segundo a segundo. En esta monitorización invasiva, vía central o vía arterial, pues incluimos un monitor adicional. Justamente en esta parte de entrada en la laringe colocamos ese dispositivo que me permite conectarle a un ventilador al paciente. Esa es la parte de pronto delicada, pero es la más importante porque me va a permitir administrar un volumen de aire y oxígeno a los pulmones del paciente durante todo el tiempo que dure la cirugía. Esta parte pues es ya el mantenimiento, donde el paciente está dormido totalmente el tiempo que sea necesario. Y luego viene el final, el despertar. El despertar del paciente es como en un avión, el aterrizaje. Si el momento de la inducción fue el despegar del avión, este momento es el aterrizaje. En el aterrizaje tengo que ver que todos los signos vitales estén estables, vuelvan a la normalidad, vuelvan a los signos vitales que empezó el paciente antes de dormirse y su estado de conciencia esté alerta.
despierto totalmente, sus funciones cerebrales y neurológicas estén muy bien. Y ya pues en el momento de terminar la anestesia, cuando los fármacos han salido del organismo, las técnicas, como digo ahora, son muy novedosas. El paciente se despierta prontamente, abre sus ojos, responde a las órdenes. Le pido que abra la boca, que abra los ojos, incluso que mueva sus extremidades, y es el momento que ha conservado sus reflejos y yo puedo sacar ese dispositivo que habíamos hablado hace un momento que colocábamos en la vía respiratoria. El paciente está extubado, está despierto. Esa es mi exposición y espero que les ayude de gran forma en este evento grande de la neuroanestesia. Gracias. Como vemos, el uso de tecnología de avanzada, como es la neuroendoscopía, la exoscopía, el monitoreo neurofisiológico transoperatorio, la neuronavegación, convierten a esta cirugía infinitamente más segura y precisa, pudiendo hacer abordajes que nunca antes se pudieron hacer en la cirugía del sistema nervioso. Para el siguiente capítulo vamos a hablar de los tumores intracerebrales y de la bóveda craneal, cómo el uso de exámenes como la tractografía nos permite a través de la neuronavegación filtrarnos a través de las fibras del sistema nervioso y llegar hasta tumores profundos sin lesionar al cerebro. Esto ayudado con el monitoreo neurofisiológico transoperatorio y los sistemas de imagen como neuroendoscopía y exoscopía permiten también abordar con infinita más seguridad y precisión estos tumores, al igual que los tumores de base de cráneo como acabamos de ver. Muchas gracias.